Hola, bienvenidos a Geopolítica en Acción. En el video de hoy nos vamos a referir a Venezuela, un país que despierta distintas pasiones. Efectivamente se trata de uno de los países de mayor dimensión territorial de América Latina y es considerado la puerta entre la región sudamericana y el Caribe. De ahí su importancia económica, política y estratégica. En la cuenca del río Orinoco se encuentran sus ingentes recursos naturales. Efectivamente, en esta zona existen las mayores reservas probadas de crudo del mundo de acuerdo al criterio de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la reconocida OPEP. Desde periodos coloniales su economía estaba basada en tareas de agricultura. Efectivamente, este país abasteció de azúcar a toda Europa durante el desarrollo de la Primera Guerra Mundial y a su vez exportaba productos de gran calidad y codiciados en diversos países del mundo, por ejemplo cacao y café. No obstante, en 1914 aconteció el reventón del pozo petrolero Sumaque 1, lo que condujo al país a un nuevo desarrollo económico. Se trata de un país con vastos recursos para ofrecer, gracias a la riqueza del Cerro Bolívar. En Venezuela existe una enorme reserva de torio y de coltán, el denominado oro azul, que es un mineral que se utiliza para fabricar teléfonos y computadoras. Este suelo es rico en minerales y recursos energéticos. Tiene entre el 10 y el 23% de las reservas de los principales minerales, como cobre, aluminio, zinc, bauxita, carbón. Incluso Venezuela es un país productor de oro, razón por la cual afronta sus compromisos de la balanza internacional pagando justamente con oro. Este país caribeño dispone de enormes cantidades de terrenos sin cultivar, más de 4 millones de hectáreas, que tienen rindes espectaculares, ¿no? Porque no se han quitado los nutrientes de la tierra. Y como si esto fuera poco, dispone de una inabarcable e incalculable riqueza marítima. A pesar de estos extensos y vastos recursos, Venezuela está en crisis y no ha podido desarrollar todo su potencial. Nos preguntamos por qué. Encontramos dos razones. La primera, constantes y ineludibles problemas de administración que se agudizaron tras la muerte de Hugo Chávez. Y además, fundamentalmente, bloqueos y presiones ejercidos por países como Estados Unidos, que cuestionan la legitimidad del gobierno venezolano. Los primeros años de gestión del presidente Hugo Chávez coincidieron con un aumento exponencial del precio internacional del barril de crudo. Eso hizo que este país concentre su actividad económica en la explotación y refinación de petróleo para su exportación. Fueron años de gran bonanza económica para la economía venezolana, que llegó a estar entre las 5 más preponderantes de América Latina, con un aumento muy considerable del PBI hasta el año 2011. Por estas razones, el gobierno reconstruyó la petrolera estatal PDVSA, expropiando estaciones de servicio en todo el país y mejorando su tecnología de refinación. Fue también durante las primeras gestiones de Hugo Chávez cuando Venezuela exportó gran parte de su producido a Estados Unidos, llegando incluso a establecer destilerías allí y estaciones de servicio. En efecto, más del 80% de su producido llegó a ser exportado a Estados Unidos, representando para este país solo el 20% de su consumo. Favorecía la estrategia norteamericana de tender al aumento del precio internacional de crudo, para perjudicar a los principales países compradores de petróleo, como China y la Unión Europea. El gobierno venezolano aprovechó el auge de los precios internacionales de crudo para financiar un proyecto de influencia regional, por ejemplo, fomentando la creación del ALBA y disputando liderazgos regionales con países como Brasil. La caída del precio internacional del crudo provocó un severo daño a la economía venezolana. Este país se acercó a Beijing. En efecto, China hizo inversiones por más de 100.000 millones de dólares. Pero hoy, la producción petrolera venezolana es solamente del 25% en comparación al año 2011. Tal es así que Venezuela no le vende hoy petróleo en forma directa a Estados Unidos. Sin embargo, Estados Unidos se abastece de petróleo venezolano que le compra a Rusia. Rusia se cobra petróleo de Venezuela con motivo de las deudas que este país tiene, eludiendo precisamente las sanciones que a nivel internacional le impone Estados Unidos. Pero hoy el gobierno se enfrenta a severas críticas. Hay quienes cuestionan duramente su política fiscal y dicen que es la causa de la destrucción del aparato productivo. Sus más férreos críticos incluso dicen que Venezuela cometió un grave error al intentar seguir un camino de socialismo a la soviética en lugar de hacerlo de acuerdo al experimento chino. Hoy su economía sufre de constantes controles, existe una escasez de productos, un aumento de la demanda y una considerable inflación, todo lo cual hace de que la población se encuentre en una crisis permanente. Aún así, Venezuela es uno de los países, como decíamos al principio, con mayores reservas probadas de crudo del mundo, razón por la cual forma parte fundamental de la geopolítica petrolera energética mundial. Las potencias empujan por el predominio mundial
no son ajenas a la compleja situación que vive Venezuela. Sabemos que en los últimos años este país ha firmado convenios con distintos países y actores del mapa mundial, entre ellos China, Rusia y Cuba, país este último al que le permitió prolongar su sistema de gobierno tras la salida del periodo especial. Paralelamente, se han anulado sus relaciones con otros países y actores fundamentales, como por ejemplo Estados Unidos, país que presiona fuertemente a Caracas a fin de aislarla cada vez más de los severamente cruciales mercados económicos y financieros mundiales. Su colapso y sus enormes recursos hacen de Venezuela un foco de disputa para las principales potencias extranjeras, quienes, lejos de contribuir a una solución para el país, sostienen su estancamiento. Efectivamente, la realidad venezolana es un mosaico complejo y dinámico, en el que intervienen poderes externos como Rusia, como China, como Estados Unidos y actores domésticos, en un claro conflicto geopolítico. Ante este conflicto que hemos presentado en Geopolítica en Acción nos preguntamos: ¿quién se beneficia? ¿Quién obtiene los mayores réditos? ¿China, quien ya parece haber perdido la esperanza de recuperar lo invertido y se abstiene de hacer nuevas inversiones? ¿Rusia, quien se cobra su deuda en petróleo de Venezuela y se lo vende a Estados Unidos? ¿O Estados Unidos, quien, siendo el país mayor productor de petróleo en estos momentos del mundo, sanciona económicamente a sus competidores, precisamente Venezuela, Rusia e Irán? Hoy la producción de petróleo en Venezuela ha caído a los límites más bajos de las últimas décadas, con una economía en constante contracción y una infraestructura mal mantenida que sigue fallando. Es importante destacar que los pozos de petróleo venezolanos son de presión continua, razón por la cual requieren de constante mantenimiento e infraestructura, que si no se hace, perjudica severamente su producción. Asimismo, hoy las autoridades del gobierno se encuentran al problema del limitado espacio de almacenamiento, en razón de la caída de las ventas y de las exportaciones. Estas constantes fallas en la infraestructura y en la refinería han hecho de que Venezuela sufra una considerable crisis de gasolina. Parece mentira pensar que un país con las mayores reservas de crudo del mundo tenga falta de provisión de gasolina. En este sentido, ha recibido cooperación por parte de Irán, pero poco ha hecho para paliar la situación, sino más bien obtener sanciones cada vez más severas de Estados Unidos. Suceden con frecuencia explosiones en las instalaciones de las refinerías de PDVSA, situación que genera un enorme impacto ambiental y a su vez contribuye a la famosa escasez de combustible en Venezuela. Se insiste entonces que la contracción de la economía, la incapacidad por parte del Estado de acceder a los organismos multilaterales de crédito, la falta de producción, el deterioro del aparato productivo y la gran crisis hacen que PDVSA no pueda tener el capital necesario para realizar las mentadas obras de mantenimiento que con urgencia requiere. Y esta situación se exacerba por las sanciones impuestas por Estados Unidos, que impiden a compañías privadas extranjeras en materia petrolera operar en el país. No obstante todos estos inconvenientes que venimos mencionando, a los que pueden sumarse la ausencia de mano de obra calificada y la carencia de una burguesía propia, una burguesía nacional, desde Geopolítica en Acción somos optimistas en cuanto al futuro de Venezuela. Pensamos que existe un futuro en el horizonte. Para eso es fundamental que este país redefina, como a principios de siglo, su perfil industrial y fundamentalmente que se levanten las sanciones y los bloqueos impuestos por Estados Unidos. Hoy Venezuela se enfrenta a distintos dilemas. Un cambio de administración, la profundización de la crisis actual. ¿Cuál es la salida que tiene este país? ¿El establecimiento de minifundios en todo el país, aunque carezca de una burguesía propia? ¿O la llegada irremediable y definitiva del capitalismo salvaje? Si el video te gustó, déjanos tu comentario, compartilo y suscríbete a nuestras redes sociales.